Gracias por esforzarse en estar aquí esta noche. Buen grupo de nuevo. Esta noche vamos a ver el tema de Cristo en misiones y también las misiones en el libro de Hechos. Entonces vamos a empezar esta noche con una palabra de oración. Entonces, hermano Juan Francisco, si quieres orar por nosotros. Nos demuestras cada día. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí para aprender más de tu palabra, Señor. Por favor, prepara nuestros corazones y danos, Señor, sabiduría para poder entender con claridad cuáles son tus preceptos y las cosas que nosotros necesitamos saber en cuanto a las misiones a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y estamos en página 11, que dice Cristo en misiones. Hay mucha buena información en este currículo que no vamos a tener tiempo para cubrir, pero quiero animarles que lo lean todo. Yo creo que les pueden ayudar a agarrar el tema mejor, pero yo voy a hacer todo lo posible para subrayar los mejores en la lección. Entonces, Cristo en misiones, vamos a ver la letra B, que dice las interacciones de Jesucristo. Las interacciones de Jesucristo con los gentiles mostraron que su ministerio se extendió más allá de Israel. Sabemos antes que todo, y lo que hemos aprendido hasta ahora, es que Dios es misional. Desde el principio, Dios tenía un plan para redimir a la humanidad. En los primeros 11 capítulos de Génesis, Él trataba con la humanidad en sí. Después, Él escogió un instrumento para bendecir a las naciones. O sea, la nación de Israel era la herramienta de Dios para bendecir a las naciones y para presentarles la salvación. Ahora, reconocemos también que el Hijo de Dios, Jesucristo, siempre mantenía una meta universal, o sea, que Él fuera el Salvador de las naciones y no solo de la nación de Israel. Ahora, ¿cuál era su metodología? ¿Cuál era su metodología para lograr la meta cuando Él estaba en la tierra? Si Él era misional, si quería ganar al mundo, las naciones, y no solamente la nación de Israel, entonces, ¿cuál era su metodología? Lo que podemos ver es que Jesús era como muy intencional. Sí. Y siempre iba como uno a uno, y aunque a veces buscaba excusas, pero siempre iba al tema de alcanzarlo para Dios. Muy bien, pero me refiero a los pasos que Él tomó para ganar las naciones. ¿Qué es lo que hizo primero? ¿Y qué es lo que se ve varias veces en las Escrituras en cuanto al ministerio de Jesucristo en sus 3 años, que era un tiempo bien breve? Entonces Él tenía que tener un plan muy estratégico para edificar el cimiento, porque Él estaba edificando el cimiento, no toda la casa, sino el cimiento. Ok. Crear un grupo de hombres Exacto. y enseñarles todo lo que tiene que ver con... ¿Y estos discípulos eran judíos o gentiles? Todos eran judíos, exactamente. Entonces, lo que se ve es obvio en sus 3 años aquí en la tierra, que Él se enfocaba en el pueblo original de Dios. Sabemos que Él invirtió la gran mayoría de su tiempo en los discípulos y también en predicar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Sin embargo,
había algunos instantes en su ministerio en que él demostró que sería el Salvador del mundo. Entonces los pasos eran necesarios para edificar el cimiento. Entonces él era el Mesías de Israel y después el Salvador del mundo. Entonces vamos a ver sus interacciones con algunas personas que no eran judíos, porque él tenía un plan. Estaba discipulando a sus discípulos. La Biblia dice, la Gran Comisión dice que debemos hacer discípulos, ¿verdad? Hagan discípulos, hacer discípulos. Entonces, eso es exactamente lo que Jesucristo hizo durante sus 3 años aquí. Él hizo discípulos. Y él invirtió más tiempo en sus discípulos que cualquier otro ministerio que él tenía. Entonces, él estaba enseñando a sus discípulos lo que significa cumplir la Gran Comisión. Eso no comenzó en Mateo capítulo 28. Esto comenzó desde el principio. Entonces, en sus interacciones con los gentiles, él estaba preparando a sus discípulos para predicar a las naciones. Que este mensaje no era solamente para Israel, aunque en el principio, al edificar el cimiento, era mayormente una religión judía. Y después llegó a ser algo universal en práctica. Entonces, el cinturón romano. Vamos a ver aquí en Mateo capítulo 8, versículos 5 hasta 13. ¿Alguien quiere leerlo? Mateo capítulo 8, versículos 5 hasta 13. Muy bien. Entonces dice aquí, lo que sorprendió a Jesús fue la comprensión de su autoridad de parte del centurión. Entonces, él tenía una fe muy impresionante, según las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué su fe era tan impresionante? ¿Qué era tan impresionante de la fe del centurión? Sí. Que él entendía que Jesús ni siquiera necesitaba ir, sino solamente con su palabra él podía sanar. Es decir, él sabía que tenía la autoridad. Yeah. Di la palabra nada más. Entonces él creyó que Jesucristo era el Señor, porque ¿en qué manera Dios creó al mundo? Con su palabra nada más. Él lo dijo y ya está el universo. Entonces él dijo, solo tienes que decir la palabra. No tienes que llegar, no tienes que poner las manos sobre él, ni nada. Solo tienes que decir la palabra. Ojalá que pudiéramos orar así, ¿no? Simplemente, Señor, sabemos que tú lo puedes hacer. No tenemos que ver nada espectacular ni nada de eso. Sabemos que con tu palabra lo puedes lograr a tu propia voluntad. Entonces, eso fue una fe tan impresionante, y hasta Jesucristo en el momento también alabó la fe y reconoció qué tan grande era su fe. Tenía fe que Jesús era divino. También la letra C
dice, bueno, la letra B dice, Jesús aprovechó esta ocasión para enseñar que los gentiles tenían potencial de tener fe igual que los judíos. O sea, la fe cristiana no sería una fe exclusiva, o sea, solamente para los judíos, sería para las naciones. Entonces, la letra C, debido a eso, muchos gentiles se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino, mientras que algunos judíos serán expulsados. Entonces, esto nos indica algo bien importante. Muchos judíos en aquel entonces y muchas personas hoy en día creen que la justificación viene por cumplir ritos religiosos o buenas obras, o por su patrimonio, por su familia, por sus tradiciones familiares. Pero Cristo les enseñó que lo importante fuera fe en el Mesías. Por eso habrá gentiles que van a sentarse con Abraham, Isaac, Jacob y otros creyentes verdaderos, pero habrá judíos, expulsados. Entonces Pablo resumió la idea bien en Gálatas capítulo 5, versículo 4 hasta 6. Gálatas capítulo 5, versículo 4 hasta 6. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. O sea, en realidad no se puede justificarse por la ley, pero uno puede intentar hacerlo. De la gracia habéis caído. Algunos creen que eso enseña que uno puede perder la salvación cayéndose de la gracia, pero eso no es lo que quiere decir. La idea es hay una manera de ser salvo que es por gracia, ¿no? Es por fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Entonces, al dejar la manera de recibir a Jesucristo bíblica, al dejar esta manera bíblica, entonces has caído de la gracia de Dios. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir nada de perder la salvación, pero la gente utiliza ese versículo para decir, mira, se puede caer de la gracia, puedes perder la salvación. Es todo al contrario. Entonces, versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué quiere decir aquí? Que la circuncisión ni vale, ni tampoco la incircuncisión. ¿Qué es lo que quieren decir aquí, en este contexto? ¿Qué tiene que ver con recién lo que hemos visto en la vida de Cristo también? Sí. Las tradiciones religiosas no te justifican. Exacto. Por tu ser circuncidado o no. Ni tampoco su patrimonio. No tiene nada que ver con quiénes son sus padres. Dios no tiene nietos. Le toca a cada persona seguir a Jesucristo para llegar a ser un hijo de Dios. No tiene nada que ver con la herencia, el patrimonio, nada de eso. Y Jesucristo quería enfatizar esto en aquel entonces, también enseñando a sus discípulos de que la salvación, aunque originalmente es de los judíos, es para todas las naciones. También en el caso de la mujer de Samaria, Juan capítulo 4, dice, número 3, la mujer de Samaria. Otra interacción que él tenía con no judíos, aunque eran medio judíos, no eran judíos de pura sangre, digamos. Los samaritanos, ¿qué es lo que saben de los samaritanos? ¿Quién me puede explicar qué es un samaritano? Porque hemos escuchado el buen samaritano, y había problemas de las razas en aquel entonces, había discriminación, prejuicio, todo eso. Entonces, ¿pero qué es un samaritano? ¿Quién me puede dar una buena definición de un samaritano? ¿De dónde eran? ¿Cuál era su problema? ¿Por qué había conflictos entre ellos y los judíos? Sí. Cuando se separaron, hubo como un cisma, se llama, de reyes. Entonces los samaritanos eran el conjunto de tribus que se alejaron
de la promesa davídica y del reino de David. Ya, exactamente. Y se habían casado con otras naciones. Y adquirido también costumbres paganas. Ahí está. Entonces, para los judíos no eran de pura sangre, no eran judíos en realidad, eran medio judíos, eran mestizos, digamos, eso fue la idea. Entonces, y también no eran puros doctrinalmente tampoco. ¿Cómo sabemos esto? Porque ellos solo aceptaron los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El resto del Antiguo Testamento ellos rechazaron. Entonces los judíos dijeron, ni creen las Escrituras, solo la primera parte, y se han casado con las otras naciones paganas, básicamente no sirven. Esto fue la idea. Entonces los judíos, cuya responsabilidad era brillar la luz de Dios a todas las naciones, odiaba a una nación que era medio judío. Entonces ellos no estaban cumpliendo con su gran responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Jesucristo? Él dijo, tengo que pasar por Samaria. Era parte de su estrategia. Porque, ¿qué es lo que él estaba enseñando a sus discípulos? Ustedes son judíos, la salvación es de los judíos, los pactos son de los judíos son el pueblo escogido de Dios. Pero este mensaje del Mesías de los judíos será para todas las naciones. Y les voy a demostrar algo. Voy a pasar por Samaria para predicar en Samaria a personas que los judíos odiaban. Entonces mira lo que dice la palabra aquí en Juan capítulo 4. La letra B dice, sin embargo Jesús le habló e incluso se quedó 2 días con su pueblo, con el pueblo samaritano, demostrando la universalidad del Evangelio. Es para todos, la universalidad del Evangelio. Entonces, mira lo que dice Juan 4, 34 y 35. Sí, 34 y 35, sí. Muy bien. Entonces, es necesario interpretar la Biblia en su contexto inmediato. Entonces, entendemos, conforme al contexto inmediato, que los campos en este caso no eran principalmente judíos. Él estaba predicando a quién? A los samaritanos. Sus discípulos lo habían encontrado predicando a los samaritanos. Y él les dijo, ¿qué es lo que dice? Él les dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Los campos no consistían en los judíos en este caso. Consistían en otra raza, otro pueblo. Entonces, discípulos, ustedes deben entender algo bien importante. Este evangelio será para todas las naciones, comenzando en Israel, pero después en Judea, después en Samaria, la Biblia dice. Muy bien, es para todos sus pueblos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, al hacerlo, Jesús tomó un paso bien importante en preparar a sus discípulos para alcanzar las naciones después de su ascensión. Ahora, versículo 39 hasta 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Un buen ejemplo de lo que el Señor puede hacer con una persona que tiene una historia fea. Porque ella había tenido 5 maridos y estaba viviendo en fornicación en este momento. Pero Jesús no le dijo, mira, tú tienes que limpiarte la vida y después hacer como 10 Aves Marías y varios Padres Nuestros y después quizás puedes ser salvo. No. Él dijo, bueno, yo soy el Mesías. Solo tienes que seguirme. Solo tienes que tener fe en mí y te voy a salvar. Y después
¿Qué es lo que hizo ella? Ella salió y comenzó a publicar. Hemos encontrado al Mesías. Un hombre que me entiende, un hombre que me ve, un hombre que sabe mi historia, que es muy pecaminosa, pero a pesar de eso, Él me ha salvado. Entonces, por su palabra, muchos hombres pusieron su fe en Cristo. Porque dice la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y diciendo a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Del mundo. Y los discípulos vieron todo eso. Ellos vieron todo eso. Entonces Jesucristo estaba paso a paso, estaba enseñándoles la lección de la salvación universal, que era para toda la humanidad. Muy bien. Ahora, misiones en los evangelios, página 13. Vemos el propósito global para la preparación del Mesías. Vemos la profecía de Simeón y también de Ana. Entonces, vemos Lucas capítulo 2. Esto es cuando Jesucristo tenía 8 días y le tocó ser circuncidado, como era la costumbre de todos los israelitas en aquel entonces. Entonces, ¿alguien quiere leer Lucas capítulo 2, 31 y 32? Lucas 2, 31 y 32. La cual has preparado. ¿Puedo leer de 30, pastor? Bueno, si quieres puedes empezar ahí en versículo 29 hasta 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Muy bien, luz para quién? Para revelación a los gentiles. Y después Ana dijo lo mismo. Ana, versículo 38, empezando en versículo 36, dice, y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Muy vieja. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban a la redención en Israel. Entonces, estos 2 judíos eran personas sumamente piadosas. Eran personas muy dedicadas al Dios de Israel. Entonces, con razón eran misionales, igual que el Padre Celestial. Porque cuando uno es piadoso, desea lo que Dios desea. Cuando nosotros andamos con Dios, vamos a tener los mismos deseos que Dios tiene. Dios quiere evangelizar al mundo. Entonces, Simeón dijo, luz para los gentiles. Gloria a Dios. Ana también. Personas piadosas quieren cumplir con la gran comisión. Desean la salvación de todas las naciones. Entonces, vemos esto aquí en los evangelios, las misiones en los evangelios. También Juan el Bautista, la Biblia dice, número 2, dice que él profetizó que toda carne vería la salvación de Dios. Toda carne. Entonces, Juan el Bautista, ¿qué es lo que sabemos de él? Él era el último profeta de la dispensación de la ley. No había profeta entre Malaquías. Había un tiempo de 400 años en que no había profeta en Israel. Hasta que llegó Juan el Bautista. Y él empezó a predicar, preparando el camino para el Mesías. Y él, guiado por el Espíritu Santo, vio a Jesús un día
¿Y qué es lo que dijo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente de Israel, sino del mundo. Entonces, el último profeta de la dispensación del Antiguo Testamento, o sea, de la dispensación de la ley, dijo en voz alta, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él es el Salvador del mundo. Entonces, podemos ver personas piadosas desde el nacimiento de Jesucristo, dijeron, Él será luz para los gentiles. Después, el último profeta de la otra dispensación dijo, Él va a ser el Salvador del mundo, quitándoles el pecado. También, número 3, las propias indicaciones de Cristo de un propósito global. Ya hemos mencionado eso, pero podemos verlo en cuanto a su intensidad al limpiar el templo. O sea, Él se enojó en el templo. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? Vamos a ver esta noche. Entonces, al principio de su ministerio y también al final de su ministerio, 2 veces Jesús limpió el templo llamándolo una casa de oración para todas las naciones. El propósito global del templo había sido eclipsado por el comercialismo en el patio interior. Ahora, había varios patios, había el templo en sí. Los gentiles no podían entrar en los lugares interiores, pero había un patio exclusivamente para ellos, para acercarse a Jehová, para poder orar, para poder entender cómo era Jehová. ¿Y qué es lo que muchos judíos estaban haciendo en este atrio que era reservado para los gentiles? Vamos a ver Juan capítulo 2, versículo 14 hasta 17. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Bueno, la gente necesitaba hacer sacrificios en el templo, entonces ellos estaban vendiendo los animales para poder sacrificar en el templo. Entonces era un negocio necesario en aquel entonces. El problema era el lugar. Entonces esto no es una acusación contra el capitalismo, ¿ok? el mercado libre. Miren esos pecadores, estaban vendiendo cosas. Pues claro que sí, todo el mundo está vendiendo algo. Así gira el mundo económicamente. Pero el problema no era la actividad, el problema era el lugar de la actividad. ¿Okay? Entonces, ¿dónde estábamos? Okay. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, imagínense. Porque ustedes han visto estos cuadros de Jesucristo en las casas de las personas con un corazón, tiene pelo largo, es rubio. ¿No? Es muy rubio y tiene casi maquillaje en los ojos. Me gusta este cuadro de Jesucristo mucho más. Era hombre, era judío. Tenía la cara de los judíos típicos en aquel entonces. Y la Biblia dice que no necesariamente era un hombre guapo, era hombre regular nada más. Un hombre regular, pero un hombre. No estaba ahí con... Pero se ve, eso es la imagen que hay de Jesucristo, que Él era como bueno, no sé la palabra exacta, entonces voy a dejarlo, ¿no? Entonces, pero era hombre real, es lo que quiero decir. Entonces, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y bocó las mesas. Imagínense, esas mesas ahí, todos sus animales, estaba haciendo esto. Imagínense, impresionante. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora, en Marcos, aún más detalles, y otro instante también. Entonces dice, Marcos capítulo 11 y versículo 17.
dice, versículo 15, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y bloqueó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Entonces estaba enojado, no solamente por la avaricia y el comercialismo, sino porque el atrio donde hacían este negocio era para los gentiles. Entonces, es obvio que muchos judíos, aunque su responsabilidad era influenciar a las naciones para la gloria de Dios, ellos no estaban tomando su responsabilidad muy en serio, cosa que molestaba a Jesús, porque esa casa, ese atrio, esa parte del templo era reservado para las naciones. Ahora, la letra B, grande, dice, las descripciones más universales de Cristo se encuentran en el Evangelio de Juan. Muchas veces en Juan se ve que Jesucristo es el Salvador del mundo, el pan del mundo, la luz del mundo. Entonces vamos a examinar esto. Jesús como la verdadera luz, iluminando a toda la humanidad. ¿Quién quiere leer este versículo? Juan 1, versículo 9. Debemos hablar un poquito de eso. Versículo 9. Alumbra a todo hombre. Muy bien, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Quiere decir alumbra a algunos hombres? A pocos hombres? ¿A quién? Alumbra a todo hombre. Interesante. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir que Cristo alumbra a los hombres? ¿Algunas ideas? Porque obviamente todo el mundo no va a recibir a Cristo. Pero todo el mundo ha sido alumbrado por Cristo. Todo el mundo tiene alguna luz, entonces. Algunas ideas de lo que podría significar esto. Adelante. Que el mensaje de... Bueno, el mensaje debe llegar a todos, conforme a nuestra responsabilidad como cristianos, pero lamento que no ha llegado a todos. Hay un libro que se llama Peace Child, El Niño de la Paz. ¿Has leído El Niño de la Paz? Todo el mundo que quiere ser misionero debe leer El Niño de la Paz. Es excelente. En English, it's Peace Child. Yo asumo que es Niño de la Paz en español. A lo mejor que no. Pero yo sé que ha sido traducido a muchos idiomas. Es clásico. Entonces, pero este hombre en 1960 fue a una parte de Indonesia donde había algunas tribus que estaban tan lejanas que nunca habían visto nadie de Europa o de Estados Unidos ni nada. Tan aislados. Entonces era una tribu, un grupo de personas que nunca, y había varias también, que no sabían nada de la Biblia, nada de Dios, nada de estas cosas, ¿no? Entonces la historia es como él y su esposa y su pequeño bebé, como ellos pudieron vivir con ellos durante un tiempo y después por fin ganarlos para Cristo. Él no ganó toda la tribu, pero ganó bastante personas en la tribu. Entonces, es algo impresionante. Pero aún así, durante siglos y siglos y siglos y siglos, aunque ellos no tenían el Evangelio, la Biblia dice que Jesús alumbraba a estas personas. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que Jesús alumbraba. Tiene que ver con algo que mencionamos hace un par de noches, sobre la revelación de Dios. ¿Qué es lo que hace a los hombres responsables a Dios, aunque nunca hayan visto una Biblia? La conciencia. ¿Cómo? La conciencia, la ley de Dios está escrita en su corazón.
Muy bien, eso es luz. Eso es luz. Dios alumbra a las personas con la conciencia y también con la creación, ¿no? Entonces, eso hace al hombre responsable. Los hombres son responsables porque tienen luz. Algunos han calculado, y esto es extra bíblica, es un pensamiento lindo, pero con dificultad vamos a poder probarlo exclusivamente de la Biblia. Pero algunos han calculado que si las personas en, digamos, tierras lejanas, si ellos responden a la luz que tienen, su conciencia, la creación, lo que sea, entonces Dios les va a mandar un misionero para compartir con ellos el Evangelio. Es un pensamiento muy lindo. No sé si puede probar esto bíblicamente, pero es un pensamiento muy lindo. Me gustaría pensar esto, pero no puedo predicar esto ni enseñar esto con convicción, porque es simplemente un pensamiento lindo. Pero una cosa que sí sabemos y podemos decir con convicción es que Cristo alumbra a todos los hombres, dándoles luz y así dándoles responsabilidad. Todos los hombres tienen la capacidad, por ejemplo, para reconocer el bien y el mal. Todo el mundo tiene la revelación general. Y todo el mundo sabe innatamente que el ser humano es noble, pero a la vez depravado. Que le falta algo. La luz demuestra que necesitamos algo. Que le faltamos algo, ¿no? Muy bien. Que nos falta algo, mejor dicho, perdón. Entonces, después, número 3, dice Jesús como el pan de Dios. Número 2 dice Jesús el Salvador del mundo. Y Jesús como el pan de Dios. ¿Por qué piensan, en Juan 6:36 Jesucristo dijo que yo soy el pan de la vida? Entonces, ¿por qué piensan que Él utilizó la metáfora de pan? Sí. Ahí está. Exacto. ¿Y dónde se come pan? En todas partes, exacto. No importa dónde estés, comen alguna categoría de pan, ¿no? Todo el mundo come pan. No tanto como antes por los carbohidratos quizás, pero todavía es una comida bien popular. Entonces todas las culturas comen pan, es algo básico, es algo fundamental. Sabemos que todos necesitamos comer para la salvación del cuerpo y también para ser sostenidos y fortalecidos. Entonces así es Jesucristo. Jesucristo nos salva, Jesucristo nos sostiene, Jesucristo nos fortalece. Él nos da exactamente lo que necesitamos, Él es nuestra porción, Él nos llena, Él es el pan de la vida. De verdad es una metáfora muy linda. También es la luz del mundo, Juan 8:12. Ahora, la transición de Israel a la Iglesia, página 14. Página 14. Entonces, el lenguaje más universal de Cristo vino después de que Israel lo rechazó. Número 2, si bien no hubo un punto preciso de inflexión, hubo un cambio gradual de enfoque. Entonces, poco a poco podemos ver que Cristo estaba enfatizando el aspecto mundial del Evangelio. Entonces, dice que la primera invitación universal se encuentra en Mateo 11:28. ¿Qué es lo que dice Mateo 11:28? Venid a mí, exactamente. Después la parábola dice donde el campo es el mundo. Él explicó, el campo es el mundo. Y también él mencionó la iglesia, Mateo capítulo 16. Miren, en el Antiguo Testamento no sabían nada de la iglesia. Entonces, es por eso que aun cuando Jesucristo estaba a punto de regresar al cielo, ¿qué es lo que dijeron sus discípulos? Señor, ¿cuándo vas a establecer su reino? Porque conforme a las promesas a la nación de Israel, entonces el próximo paso era establecer el reino de Dios. ¿Cómo sabemos esto?
Jeremías capítulo 61, que habla del primer advenimiento del Mesías, en que Él es el siervo que iba a sufrir, que iba a morir, pero después habla de las otras cosas que Él iba a hacer. Isaías 9:6 habla de eso también, que dice que el gobierno va a estar sobre sus hombros, o sea, Él va a reinar. Entonces, ellos podían ver, ok, el Cordero ha muerto. ¿Y qué hay del león de Judá que va a reinar sobre la tierra? Entonces, Señor, ¿cuándo vas a establecer su reino? Eso es lo que pensaban los judíos. Ellos no sabían nada de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesucristo en Hechos capítulo 1? No, lo que deben hacer, no se preocupen por eso. Dios está encargado de todo eso. Lo que ustedes deben hacer es predicar el Evangelio a todas las naciones. Hechos capítulo 1. Y van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Listo. Y después la iglesia empezó en Hechos capítulo 2. Pero en el Antiguo Testamento ellos no sabían nada de eso. Todo tenía que ver con el Mesías y el reino mesiánico que Él iba a establecer. Por eso yo creo personalmente que un día Él va a guardar sus promesas a la nación de Israel y así establecer su reino mesiánico. Pero por ahora Él está llamando un pueblo para su propio nombre, y eso es la iglesia. Entonces, de nuevo aquí, Mateo 11, Mateo 13, Mateo 18, de nuevo podemos ver que Jesucristo estaba preparando a sus discípulos para predicar el Evangelio a las naciones después de su ascensión. Él cultivaba en la mente de ellos para que pudieran recibir la semilla del Evangelio global y no solo nacional. Estaba preparándose, cultivando la tierra en sus mentes. Ahora, este cambio gradual ayuda a aclarar algunas de las declaraciones de Cristo. La letra B, pequeño letra B, bajo número 3, dice: Jesús fue enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces podemos ver que su énfasis principal estaba en la nación de Israel. Y esto era cierto en ese momento. Y también Pablo afirmó luego que el Evangelio era para los judíos primero y después para los griegos, o sea, los gentiles. Romanos 1, versículo 16. Es lo que significa ese versículo. Cristo vino a los suyos primero, pero ¿qué es lo que pasó según Juan 1:12? Los suyos lo rechazaron, ¿verdad? Pero Él vino a los suyos primero, porque Dios había hecho muchas promesas a la nación de Israel en cuanto al Mesías, y Dios siempre guarda sus promesas. Pero después del rechazo nacional, aunque muchos judíos, un buen porcentaje de los judíos obviamente creían en Jesucristo, había una iglesia en Jerusalén de miles y miles y miles de personas. Entonces todos los líderes en el primer siglo eran judíos, pero como nación ellos rechazaron a Cristo como el Salvador. Entonces después Él empezó a predicar a los gentiles por medio de los apóstoles. Entonces, ahora, como gentiles, y hay alguien aquí que es judío, medio judío, parte judío, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, yo tampoco. He hecho la descendencia, y se puede hacer la descendencia. Ustedes han visto esto en ¿cómo se llama? Ancestry.com. ¿Han visto esto? Entonces, no tengo ningún judío, ¿no? Nada de eso, ni una sangre, todo británico, con un poquito de irlandés. Pero 3% de Iberia. Entonces, yo tengo algo de España en mí, 3%. España, ahí está. Entonces, por eso hablo español también, ¿no? Siempre está en mi sangre, 3%. Bueno, ok, Efesios 2 y versículo 11 hasta 16. Es un pasaje poderoso, hermanos. Es un pasaje bien poderoso. Efesios 2, 11 hasta 16. ¿Alguien quiere leerlo?
Esto habla de los gentiles y cómo por la gracia de Dios podemos acercarnos a Dios y estar en la misma familia de Dios. ¿Alguien quiere leerlo? Adelante. 16. Es porroso, ¿no? Matando en ella las enemistades, ¿no? O sea, hay una sola familia de Dios. Y no importa tu descendencia, no importa si fueres de África o Europa, o bueno, no importa. Si eres judío, lo que sea, todos somos uno en Cristo. Eso es bello. Entonces, el Evangelio promueve la armonía de las razas. Es verdad. No sé si él va a seguir adelante, pero a un rapero que se llama Kanye West, ¿ustedes saben quién es Kanye West? Pues no soy aficionado de Kanye West, pero tengo entendido que entre algunos es muy popular. Pues supuestamente ha recibido a Jesucristo. Y espero que sí. Yo digo, dale chico, ¿no? Porque necesitamos, mira, me gusta lo que pasa aquí en la República Dominicana porque parece que hay armonía entre todas las personas de varios colores, ¿no? En Estados Unidos todavía hay una desconfianza, no debe ser así, pero existe, ¿no? Existe. Entonces, si un hombre como Kanye West, un afroamericano, si él ha recibido a Jesucristo y de repente él empieza a animar a los otros también que se amen el uno al otro, gloria a Dios, digo yo. Gloria a Dios, ¿no? Y Dios tiene el poder, ¿por qué no? Dios tiene el poder para salvar a Kanye West. ¿Quiénes somos nosotros para decir que eso no va a perdurar? No debemos tener esta actitud, ¿no? Entonces aquí podemos ver que por la sangre de Jesucristo, aunque estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Wow, qué poderoso. Y somos uno en Cristo. Ahora, la letra D, gracias hermano, la letra D. La letra E, la Gran Comisión. Estamos en página 15 ahora. Página 15, la Gran Comisión. Hemos llegado, vamos a hablar de la Gran Comisión, después vamos a descansar algunos minutos. La Gran Comisión, la escritura es Mateo 28, 19 hasta 20. Ahora, esto es fundamental, debemos agarrar bien Mateo capítulo 28. Empecemos en versículo 18, porque eso es lo que nos da confianza. Debemos tener confianza al predicar el Evangelio. A veces pensamos, bueno, la gente es dura. Bueno, y puede ser. Pero mira lo que dice. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo es la autoridad real. Cristo es el soberano del universo. Servimos al Rey y el Rey manda. Debemos salir predicando, debemos ir a otros países, debemos ir en el otro lado de la calle, lo que sea, debemos ir pero con confianza, sabiendo que el que es autoritativo nos ha dado el mandato.
Entonces debemos tener confianza en nuestro Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o sea, hasta el fin de la edad, de la época. En todo el tiempo Él va a estar con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice, el Señor primero declaró su autoridad para dar el mandato, haciéndolo obligatorio. No es opcional, la gran comisión no es opcional. Compartir el Evangelio no es opcional, es una obligación. El único imperativo, ahora vamos a hablar un poquito de la gramática. El único imperativo en el griego, el idioma original, es la palabra hacer. Hacer. Hagan, que hagamos discípulos. Así Jesús enfatizó lo que era más importante. Entonces la idea es, los otros son participios. Yendo a ser discípulos, ¿no? Enseñando a ser discípulos. Bautizando a ser discípulos. O sea, todo es parte del proceso de hacer discípulos. Así se logra la tarea. Y dice bautizando. Bautizando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué dice bautizando? ¿Cuál es la importancia del bautismo? Tan importante que Jesucristo lo puso aquí en el gran mandato, la gran comisión. Bautizándoles. ¿Por qué es importante que hagan bien el bautismo? Exacto. O sea, si crees en Jesucristo, si crees que Él es el Salvador, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que Él derrotó la muerte, entonces debes bautizarte proclamándote creyente en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es como este anillo, esto no es mi matrimonio, pero representa mi matrimonio, y no sería muy buena idea para mí sacar este anillo y andar como si fuera soltero. Yo estaría en problemas, ¿no? Entonces, la idea es una persona que dice, yo amo a Jesucristo, pero no quiero bautizarme, fui bautizado como un bebé. Bueno, la Biblia dice que debes obedecer. Y un gran paso en la obediencia es bautizarte. Ahora, yo entiendo, yo trabajo con muchos católicos en Estados Unidos y muchas veces con dificultad se bautizan. Es difícil. Yo entiendo eso. Y yo entiendo por qué. Porque es el último paso en decir, ya no soy católico. Porque uno puede ser medio católico y coquetear con esos bautistas durante un tiempo, no es una gran cosa. Pero cuando la familia sabe que has sido bautizado de nuevo como adulto, pero completamente de la cabeza hasta los pies, por algún, no sé, por algún gringo o algo, ¿qué es eso? ¿No? Entonces yo sé que es difícil, pero es necesario. Entonces, bautizándoles y también enseñándoles a observar. O sea, es necesario escudriñar la vida de nuestro Señor Jesucristo y los detalles de la vida cristiana en las epístolas para poder ser imitadores de Dios. Para hacer discípulos es necesario ser discípulos. Porque es una cosa compartir el Evangelio con alguien. Pero es un proceso a ser un discípulo. Eso es un proceso. Claro que sí, hay que enseñarles el Evangelio, esperando que ellos reciban a Cristo. Pero una vez que reciben a Cristo, el trabajo, acaba de empezar, ¿verdad? Entonces, número 2 dice, el mandato está respaldado por la promesa de la presencia del Espíritu Santo. Marcos 16:15, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Los imperativos en este versículo son ir y predicar, ir y predicar. Juan 20:21, como el Padre me envió, así que los envió a ustedes. O sea, Cristo consideró a sus discípulos como misioneros. Un misionero es uno que es
enviado, un misionero enviado con la tarea, con la autoridad y la tarea para ser discípulos en otra cultura, como hemos aprendido la otra noche. Entonces, conforme a esos tres pasajes, Mateo capítulo 28, Marcos 16, Juan capítulo 20, conforme a estos tres pasajes, ¿cuáles son las actividades del misionero? ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Ir. Ahora, ¿qué es necesario para ir? Los fondos. Exacto. No suena muy espiritual. No suena muy espiritual, pero el primer paso es levantar fondos. Tienes que levantar fondos. ¿Sabes lo que yo hice por 2 años antes de ir a Argentina? Tuve que levantar fondos. Así es. Yo estuve en aquel entonces, es todo distinto ahora. Hoy en día hay iglesias que apoyan a un misionero por, $800 por mes o algo así. Entonces no tienes que visitar muchas iglesias o miembros de tu familia, si son cristianos, te apoyan como $200 por mes, lo que sea. Entonces es otro mundo. Pero cuando yo fui en 94, 95, en aquel entonces, era casi exclusivamente apoyo de las iglesias. Y muchas iglesias que yo visité eran iglesias en el campo. Y me apoyaron por como $50 por mes, algo así. Entonces, y muchos no me apoyaron, muchos estaban ahí simplemente compartiendo, pero no me apoyaron. Entonces, pero yo visité 194 iglesias en 2 años. 194. Gracias a Dios soy de Georgia y hay una iglesia en todas partes. Entonces, si pude levantar mi apoyo, casi 80% de mi apoyo dentro de 3 horas de mi hogar ahí en el norte de Georgia, cerca de Chattanooga, Tennessee. Entonces, pero así es. Ir significa levantar fondos. Ir. Y después dice predicar, ¿no? Predicar, ¿ok? O sea, es necesario evangelizar. Estamos hablando de las actividades de los misioneros. Ir, levantar fondos, levantar un equipo que te va a apoyar económicamente y también espiritualmente por medio de la oración, predicar, hay que evangelizar. Cuando Pastor John y yo, porque yo estuve aquí primero por algunos meses nada más, antes de regresar a Estados Unidos. Pero la primera cosa que hicimos era mostrar la película Jesús en alguna plaza aquí cerca. Estaba en esta zona porque ya habíamos alquilado la casa frente de la bomba Shell, ¿no? Ustedes conocen la casa frente de la bomba Shell, la famosa casa frente de la bomba Total. Pero en aquel entonces, en el año 2001, era la bomba Shell. Y pusimos nuestro letrero ahí y comenzamos a invitar a algunos niños y a algunos jóvenes y demostramos películas y después pudimos conocer a las personas y después visitamos a las personas diciendo, hola, mostramos la película Jesús, ¿qué le pareció? Y era una manera de conocer a la gente y después pudimos compartir el evangelio con ellos. Entonces yo he hecho esto en Argentina, aquí en República Dominicana, aquí en Estados Unidos. Hay que hacer contactos, esa es la idea. Hay que hacer muchos contactos porque nadie sabe quién va a responder. Entonces hay que conocer a la gente, hay que trabajar, hay que caminar mucho para repartir volantes. Hay que hacer algo. Hoy en día se puede hacer cosas en el internet, etcétera. Hay maneras más eficaces, más eficientes, pero hay que hacer algo para hacer contactos, para poder predicar, evangelizar. Yo prefiero personalmente, a mí me gusta hacer estudios bíblicos evangelísticos con las personas, porque si alguien no tiene más o menos un buen trasfondo en el evangelio, una presentación de 5 puntos en 10 minutos, normalmente no es suficiente. Esto puede funcionar, pero ha sido mi experiencia que es mucho mejor pasar tiempo con las personas, desarrollar una relación con ellos, una amistad, compartiendo el evangelio con ellos en varias maneras, por varias historias bíblicas y estudios bíblicos.
pero hay que hacer algo para predicarles. Y después, hacer discípulos, debemos enseñarles a los nuevos creyentes lo que significa ser seguidor de Jesucristo. Es lo que queremos. Queremos seguidores reales, personas que aman a Cristo con todo el corazón. Eso es lo que estamos buscando. Queremos que Cristo sea formado en ellos, que logren la madurez espiritual. Algunas oraciones para los misioneros que se encuentran al fin de esta lección. No sé si vamos a tener tiempo para hablar de eso mañana en la noche, pero deben leer las oraciones específicas para los misioneros y para su tarea, ¿no? Muy bien, entonces son las 8:13, entonces vamos a descansar por 10 minutos y después regresar y hablar de los primeros años posteriores a la reforma, ¿ok?